Vamos a hablar de pensión mínima garantizada. ¿Quién la está recibiendo ya? ¿En dónde hace falta? Estamos hablando, pues, básicamente de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es que no se vayan, amigos, porque algo les puede interesar o mucho, tal vez. Comenzamos. Bueno, amigos, un tema muy recurrente, cuando menos en mis canales. Quizás no en todas las redes como yo quisiera y como muchos de ustedes quisieran, pero es la pensión mínima garantizada. Llama mucho la atención porque donde se ha aplicado, pues ayuda muchísimo. Pues resulta que trabaja en función de los que menos reciben. Estamos hablando de lo que yo llamo la cancerización, evitar la cancerización, en este caso de las pensiones. Cancerización es cuando la pensión es tan baja, que a veces no alcanza ni para comer. Así de ese tamaño. Quizás aquellos que se quejan que no les alcanza para irse de vacaciones a Miami o que no les alcanza para ir a Europa en un avión, es otro rollo que solo con un México muy grande, muy potente, pues se podría estar peleando. Pero en este momento estamos en la 4T y estamos tratando de ver por los que nunca han visto. Estamos hablando de los que menos ganan, los que menos tienen, los que menos reciben. Es injusto que haya mucha gente trabajadora que en su vida ha podido cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni siquiera al Infonavit. Así es que con los salarios voluble que tengan, pues tienen que salir adelante como sea. Por ejemplo, en la época del PAN se inventó eso del lo que llamaban por honorarios, salario por honorarios. Muchos jóvenes, incluyéndome a mí, decíamos, pues, ¿cuál es el problema? Que nos paguen por honorarios, no tengo ningún problema, no me interesa estar afiliado al IMSS porque pues estoy joven, no lo necesito y así no me quitan el dinero que se aporta, porque ya saben que parte del dinero lo aportaba el trabajador y parte la empresa donde tú laborabas. Entonces decías, no pasa nada, pero no nos poníamos a pensar o ignorábamos que tampoco estábamos haciendo semanas. ¿Para qué? Para podernos pensionar algún día. Y mucha gente, la gran mayoría de los adultos mayores, pues llegó un momento que no tenían una pensión. Y estamos hablando de una pensión que en ese entonces hay dos tipos de pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La pensión de la ley 1973, que nació en ese año, y la pensión de la ley 1997, que también nació en ese año. A partir del 1 de julio del año 1997 comienza la pensión Ley 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues resulta que la pensión 1973, era una pensión relativamente bondadosa en un inicio. ¿De qué? Pues estamos hablando que tenías que promediar, no recuerdo bien si eran 4 o 5 años de tus últimos empleos y el promedio es lo que te daban de pensión, pero al 100%. O sea, ya sacando ese promedio de tus últimos 4 o 5 años de trabajo. Salías bien pensionado y solo necesitabas 500 semanas. Estamos hablando de aproximadamente 10 años de laborar cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no estabas cotizando, ese tiempo no se te consideraba. Y a veces, aún cotizando, si tú no guardabas tus recibos para comprobar, llegaba el momento en que te ibas a pensionar y te decían, no has completado tus semanas, te faltan, no aparecen todas. Entonces ahí venían problemas también.
Ese es el problema de la 73. Y el peor problema es el que lo están viviendo ahorita los pensionados que ya llevan 10, 15, 20 o más años de pensión, de pensionarse, y que las pensiones se devaluaron bestialmente. ¿Qué pasó con ese 100% de lo que tú ganabas? Pues sí, ahí se quedó mientras la vida seguía subiendo, mientras la inflación seguía despedazando, la inflación real, no la que dicen ahí los numeritos esos en este momento del 4 o 5%, sino la inflación real, que normalmente es del doble de esa inflación, iba despedazando las pensiones. Y ese es el problema grande que se tiene en este momento. Ahora, pero aún así, los que se están pensionando de ley 73 en este momento, por ejemplo, ya en la actualidad 2024, están recibiendo un salario mínimo que estamos hablando de como mínimo, como pensión mínima garantizada, porque depende de las semanas y del salario que tenías promediado, lo que te daban, pero como mínimo garantizado, un salario mínimo más un 11%. Estamos hablando de aproximadamente 8,300 pesos en este 2024 si te pensionas actualmente. Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es lo que se considera una pensión mínima garantizada, pero son para nuevos pensionados. Ley 97, o sea 1997. Bueno, pues en esa ley estaba castigadísima. Solo ibas a recibir el 30% de tu salario. Fíjense la desgraciadez que hicieron estos gobiernos del PRIAN, pasar de una 73, una ley 1973, que te daba el 100% de tus salarios promediados de los últimos 4 o 5 años, pasar a recibir el 30% de lo que de ese mismo promedio. ¡Qué poca! ¡Qué bola de rateros! Con la justificante de que esto está pasando en todo el mundo, ya no alcanza el dinero, se vino una crisis en las pensiones y crearon esa mendiga ley y nadie pegó de gritos porque en ese momento los que se iban a pensionar por esa ley pues eran los que iban a empezar a salir que empezaron a trabajar en el 97, imagínense. O sea, sé que esos se iban a pensionar dentro de mínimo en el Seguro Social, ya no en 10 años, sino ya estaba estipulado que iba a empezar en 10 años o 11 años, iba a ir subiendo hasta llegar a 20, 25 años aproximadamente. Porque así cambiaron la ley, o sea, ya no se iban a necesitar, por ejemplo, para el 2030, porque iba a ser el cambio progresivo, no se iban a necesitar 500 semanas como la 73, sino que se iba a subir a 1,250 semanas. Llega AMLO, ve eso, él lo sabía que era injusto, pero como ya tiene el poder de la presidencia, lo cambió inmediatamente, pues obviamente no tan fácil, porque pues entran sindicatos, entran los empleadores, que en este caso son las empresas, y representantes de los pensionados, iban a resulta, y el gobierno federal, iban resulta que a hacer 1,250 semanas las que se necesitaban, alrededor de 25 años, pues logró bajarlas que llegaran a 1,000 semanas. Y aún así estamos hablando del doble de la ley 73. O sea, hace degenerativa esa ley 1997. Bueno, pues ¿qué pasa hoy en día? Pues que el presidente sube del 30 al 60% en su sexenio y crea hoy en día, en el 2024, el nuevo fondo de pensiones que también querían sabotear y querían engañar al pueblo, que te querían robar tus pensiones. Pues gracias a ese nuevo fondo de pensiones, la pensión del IMSS, ley 1997, si tú te pensionas después de los 65 años, puedes acceder ya al 100% de tu salario, como lo hacía la ley 73. Y estamos hablando que en este caso no habla de un promedio, habla de tu último salario. Si en tu último salario tú tenías 15,000 pesos
y si tus afores, que es la ley 97, como ibas juntando tu lana con los bancos particulares, resulta que solo conseguías 3,000 pesos, pues el gobierno te va a completar a los 15,000. Estamos hablando que el gobierno va a poner 13,000 para que tú te pensiones con el 100%. En este caso, 15,000 pesos. El límite es el promedio para que recibas esa pensión, ese subsidio del gobierno, es el promedio de la pensión IMSS. Estamos hablando de 16,000, alrededor de 16,700. No tengo bien la cifra, pero es abajito de 17,000 pesos. 16,000 y feria, pongámosle ahí. Ese es el límite. Si tú recibías un salario mejor, obviamente, ¿cuántos reciben un salario mejor? Pues muy poquitos, ¿para qué nos engañamos? Entonces, los que más acomodados, los que tienen buenos puestos en el gobierno, los que lideran empresas, sindicatos, etcétera. Entonces, se trata de cuidar a los que están abajo de ese promedio de salario registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 16,600, 700 pesos, por ahí así. Ok, bueno, pues eso es una super mejora para los nuevos pensionados. Estamos hablando de los que se están pensionando en este 2024, que recibirían en promedio pues su salario completito. No en promedio, sino como pensión mínima su salario completito, que siempre va a ser mayor del salario mínimo, que en este caso es de 7,500 pesos. ¿Por qué? Porque para que tú cotices al IMSS no te pueden dar de alta en el IMSS, en Infonavit, si no tienes mínimo un salario mínimo que esté corriendo actualmente. En este caso, 7,500 pesos. Eso es bueno. Nadie va a ganar menos de ese salario. Eso lo iguala a la ley 73 y lo desiguala que ahora a partir del 2030 se van a necesitar 1,000 semanas para poderte pensionar, o sea, hace 20 años, cuando en la ley 73 se necesitaba la mitad, 10 años. Esas son las grandes diferencias. Ahora, ¿cuál es el gran problema que ahorita está moviendo muchísimo a los pensionados, ya pensionados, a los que ellos mismos llaman las pensiones viejitas y que yo llamo las pensiones castigadas, las pensiones devaluadas, las pensiones lastimadas, las pensiones degeneradas por estos gobiernos del PRIAN? Bueno, pues los que ya están pensionados en este momento no hay nada de mejoras. Así es que por eso en este canal y en estos canales, incluyendo el de Vaquita Política, estamos peleando, estamos tratando de presionar para que se cree una pensión mínima garantizada que urge y que hace mucha falta para cubrir la cancerización en las pensiones ya dadas. Estamos hablando de pues que sea mínimo, de un salario mínimo, que ningún pensionado gane, que ya esté pensionado hace 5, 10, 15, 20, 30, 35 años, reciba menos de 7,500 en este 2024. Ayudaría muchísimo, sobre todo a las pensiones tan pisoteadas que hay hasta de 1,000 y tantos pesos, 2,000, 3,000 mensuales. Entonces subirían automáticamente a 7,500 pesos. ¿Cómo? Pues como se está haciendo con un subsidio que salga del nuevo fondo de pensiones, el cual se debe de alimentar pues con todo lo que entra de ganancias. Ya tocaremos ese tema de dónde sale todo ese dinero para el nuevo fondo de pensiones, porque es muy interesante, quizás en un video próximo. Pero por lo pronto, eso es lo que urge. Bueno amigos, pues no los quiero entretener más, vamos a seguir luchando por ello. Queremos entrar a la mañanera, ya hicimos nuestras solicitudes, Vaquita Político, Dragón Político, porque necesitamos que lo escuche directamente el presidente de la República, ya sea Andrés Manuel López Obrador o en su momento
la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que, amigos, ahí dejamos este video. Nos vemos en el próximo y les pido, les deseo mucha salud. Eso es lo más importante. Salud, muchas bendiciones y pues que no les falte el dinero. Amigos, bendiciones. Adiós.